nuestras voces, también los corazones. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa la alabanza de los que te cantan. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti, al creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti. Preparado para mí, no me aferro a lo que es terrenal, en la gloria me espera mucho más. Oh, qué hermoso es ser un cristiano, oh, qué hermoso es ser hijo de Dios, saber que tengo mis pecados perdonados, justificado, redimido, reconciliado por su inmenso amor.
¿Cómo estás, queridos hermanos? Dios les bendiga muy ricamente. Les habla César Ramos. Gracias por la invitación a poder compartir la palabra del Señor en esta ocasión. Antes quisiera agradecer de todo corazón a la amada iglesia, especialmente a los jóvenes que han estado ofrendando con el tema de las Biblias. Detrás del grupo de los jóvenes, seguramente la iglesia en general, con Biblias nuevas, Biblias usadas, pero de buena presentación, que ha sido distribuida en nuestra congregación. Todavía hay algunas hemos conservado para los premios de fin de año. También en otros lugares, otras ciudades de nuestra provincia, como también en la provincia de Catamarca. Un paraje llamado Casa de Piedra, allí he podido dejar algunas Biblias también. En Estación Arauz, Tucumán, también al hermano Samuel González. Así que reciban esta novedad y la caricia, la sonrisa del Señor por este servicio que han hecho para Él, de distribuir su palabra a través de uno que va conociendo estos distintos sectores. Saludar también a la familia Carbone, a don Paquito con toda su familia, sus nietos, sus hijas, al hermano Sergio y Mónica. Bueno, ya voy conociendo a varios, así que bueno, Dios les bendiga muy ricamente. Antes de abrir la palabra, quisiera que podamos orar. Amoroso Padre, gracias te damos porque tenemos el privilegio de que ese Dios creador sea nuestro Padre por toda la eternidad. Nos has alcanzado para salvación, para perdón, para adopción como sus hijos para siempre. Gracias. Queremos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra en esta ocasión y nos puedas enseñar, corregir, consolar, confortar de acuerdo a lo que necesitamos según tu palabra. Nos ponemos ante tus pies en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me han invitado para poder compartir el mensaje a la iglesia de Filadelfia, así que vamos a abrir la escritura allí en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 7 hasta el final, ¿verdad? Ahí tenemos la escritura en cuanto a este mensaje, a esta iglesia. Y dice así: escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hasta aquí nada más por el momento las Sagradas Escrituras. La lectura de ella, en ella, he separado en 4 partes para el estudio de esta carta, de este mensaje que le da el Señor Jesucristo a esta amada iglesia, que le ha hecho, sin quizás sacar una sonrisa de alegría, porque es una de las iglesias que más elogios recibe, ¿verdad? De las 7 que están allí. La primera parte vamos a ver la característica del autor, que es el Señor Jesucristo, quien escribe esta carta, este mensaje a la iglesia de Filadelfia. En segundo lugar, la característica de la iglesia de Filadelfia. En tercer lugar, lo que vamos a estar viendo es unas comunicaciones alentadoras. Y por último, unos consejos y promesas. Consejos y promesas en cuarto lugar. Vamos al el primer punto, que tiene que ver con características del Señor Jesús, quien escribe, ¿verdad? Él se presenta ante cada iglesia con ciertas características que le compete. Los nombres, los títulos que compete al Señor Jesucristo, sus atributos, describen la persona de lo que Él es, ¿no? De hecho, todos estos atributos que quizás podemos conocer no limita a la grandeza de lo que es el Señor Jesucristo.
Pero es notable, y aquí es donde quisiera que empecemos a prestar bien atención, que estas tres características que se presenta el Señor Jesús no son porque sí. Tiene que ver con la situación en la que podía estar atravesando la iglesia de Filadelfia. Esas tres características que se presenta el Señor Jesús tienen que ver, en primer lugar, el santo. En segundo lugar, el verdadero. En tercer lugar, el que tiene la llave de David. Son estas tres características que se presenta allí al principio el Señor Jesucristo. Ahora es interesante también notar que en cada atributo, en cada característica que el Señor se presenta, tiene el artículo Él. Los teólogos dicen que este artículo asignado, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, habla de exclusividad, algo que es único en Él. Esto indica como el ser único en esa condición, único en esa condición. Y Él se presenta como el santo. Ahí nomás nos hace recordar, porque la palabra santo en griego significa separado del mal, significa que el que aborrece perfectamente. Y nos lleva a recordar quizás cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, cumpliendo su ministerio terrenal. Allí en Marcos capítulo 1, al principio nomás de su ministerio, relata el evangelista Marcos que aún los demonios reconocen la santidad de Dios. Reconocen aún los demonios la santidad de Dios. Incluso Pilato, al final ya de su ministerio terrenal, cuando estaba siendo juzgado, y él tenía que deliberar si mandarle a la muerte, a ser crucificado o no, él sale a los judíos y le dice: yo no hallo ningún delito en él. Está escrito eso en Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 38. No encuentro nada, ningún delito, ningún pecado, algo por la cual yo tenga que acusar. Por eso el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versos 15 y 16, dice: sino que aquel como os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está: sed santos porque yo soy santo. La primera característica que se presenta, recuérdalo bien, santo, pero también el verdadero. Esta es la segunda manera que se presenta el Señor. La palabra ahí significa real, genuino, auténtico, el verdadero. Es distinguido de esos falsos dioses y de todos los que dicen ser dioses y no lo son, ¿no? Ninguna iglesia tiene el monopolio de la verdad. Jesús es el único verdadero. De hecho, él mismo en Juan 14:6 dijo: yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por medio de él. Por lo tanto, la verdad no es un principio filosófico, la verdad es una persona, es Cristo. La segunda persona de la Trinidad, ¿no? El Señor Jesucristo, Dios encarnado. Él es la verdad y de Él procede toda verdad. Él reveló su palabra y su palabra su verdad. Pero la tercera característica que se presenta el Señor, la primera el santo, el verdadero, la tercera dice el que tiene la llave de David. Este término o esta frase es tomado de Isaías 22:22. Y acá, como le dije, prestemos atención porque estas características que se presenta tienen que ver con la situación con la que podría estar atravesando la iglesia de Filadelfia. Dice Isaías 22:22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La llave es un símbolo de la autoridad del Señor. De hecho, en esa profecía mesiánica, tomada ahí en Isaías 22:22, está revelando la autoridad del Señor Jesucristo, que es el único, el que tiene la llave de David, el descendiente del linaje de David, que tiene la autoridad para abrir el futuro reino davídico, el futuro reino
milenial que le había prometido en el pacto davídico. Ahora bien, para ese tiempo, cuando ha sido revelado en Isaías, casi 750 años antes de que venga Cristo, no estaba completa la revelación como la que tenemos nosotros, que Dios ha dejado en su palabra. Solamente la revelación para ese tiempo de Isaías era solo para Israel. Y él le dice el único que tiene la autoridad para abrir ese futuro reino milenial, es un descendiente de David, que es el Mesías, el Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que pensar que esa autoridad, ya teniendo toda la Biblia revelada, no solo compete para el futuro reino milenial, sino para todo el reino que en la Escritura se refiere, a toda parte que el reino en la Escritura se refiere. Por ejemplo, allí en Colosenses capítulo 1, verso 13, está diciendo el Señor que todas aquellas personas que han creído en Él, ¿verdad? El Señor los ha traspasado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. No solo tiene el Señor Jesucristo autoridad para inaugurar el reino milenial, sino también para llevar a toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo a participar de su reino, no solo en su limitación reino milenial, sino en todo lo que Él gobierna y lo que Él gobernará, porque hasta ahora el mundo está gobernado por Satanás, está bajo el poder del maligno, porque el Señor lo quiere así, pero ahora sí, por sobre de Él. Él ve qué cosas permite y qué cosas no, pero llegará un día en que el Señor va a gobernar todo, y el Señor es quien determina quién va a entrar y quién no va a entrar en ese reino. Ahora, es interesante porque ahí Isaías, que estaba hablando en esa profecía, le dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Es decir, da la idea que no sobre su mano, sino sobre su hombro. La importancia de la puerta se medía por el tamaño de la llave, y la llave sería tan grande que no era suficiente con la mano, sino sobre su hombro, ¿no? Por la grande que era la puerta. Esta metáfora, esta ilustración me hace pensar en el plan de Dios, ¿no? La puerta, el lugar es grande porque es su reino, la puerta es grande porque es Jesucristo, pero la llave es grande porque es su evangelio. Y esta es la idea por la cual va presentando, ¿no? Y esa misma llave le ha dicho al apóstol Pedro allí en Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino. Y eso se empezó a cumplir cuando llegó el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y Pedro predicó el evangelio. Y a la casa de Israel, y 3.000 personas recibieron a Cristo y fueron bautizados, inaugurando el reino del Señor, ¿no? El reino del amado Hijo, en la cual entraban no solo los israelitas, comienza con los israelitas, pero posteriormente Pedro mismo tiene que ir a la casa de Cornelio, un gentil, un centurión romano, y les predica el evangelio. Y él y toda su casa también creen en él. Y abre también las puertas para los gentiles. De esa manera, de ahí en adelante, el ejercicio de la evangelización, que señala la puerta que es el Señor Jesucristo. Él dice: yo soy la puerta. El acceso al Padre, al reino, esa evangelización ha dejado en manos de la Iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ¿quién determina quién abre y quién cierra? Y cuando Él cierra y ninguno abre, es aquel que tiene la autoridad. El Señor Jesús en Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto y tengo la llave de la muerte y del Hades.
la llave de la muerte y del Hades. El Señor Jesucristo es quien murió, quien fue sepultado pero resucitó venciendo la muerte, siendo el sustituto de nosotros pecadores, recibiendo el castigo que no nos correspondía para que nosotros pudiéramos ser salvos por la gracia del Señor. Y Él determina quién va a entrar. Y cuando alguien entró, Él dice, no puede salir ya, queda asegurado. Pero Él también determina hasta cuándo va a estar abierta esa puerta y cuándo también va a ser cerrada, ¿verdad? Esa puerta. La primera característica del Señor, entonces, el Santo. La segunda característica, recuérdalo, el verdadero. Pero la tercera característica, el que tiene la llave de David. Habla de la autoridad. Quien tiene la autoridad para dejar ver quién ingresa al reino del cielo y quién no. Nos habla de aquel que tiene el poder legislativo, administrativo, un control incuestionable, porque Él es santo, porque Él es verdadero y porque Él fue quien pagó el precio en la cruz del Calvario para que toda persona que se arrepienta no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si en este día tú te encuentras aquí y has escuchado quizás muchas veces el Evangelio, pero no lo has recibido, no has entrado por esa puerta, y te invito a que recibas al Señor Jesucristo, recibas el perdón que el Señor Jesucristo te ofrece, para que Él limpie tus pecados. Él dio su vida, Él derramó su sangre, y su sangre nos limpia de todo pecado, y puedas recibirlo a Él como tu Dios y Salvador y caminar juntamente con Él. Si tienes algunas preguntas, seguramente allí los hermanos podrán evacuar esas preguntas. Acércate con toda confianza. Tenemos que continuar y ahora vemos las características de la iglesia de Filadelfia. Y notamos aquí en el versículo 8 que dice: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, ahí está la primera característica, has guardado mi palabra, la segunda característica, y no has negado mi nombre, la tercera característica. Aunque tienes poca fuerza, no es una acusación, no es como decirle debilucha. Ay, esta iglesia de Filadelfia, qué debilucha que es. No está en ese sentido. De hecho, el contexto, la semántica nos hace notar algo distinto. Aunque tienes poca fuerza, ¿verdad? Dice, has guardado mi palabra. Es una iglesia esforzada, atravesada por diferentes situaciones y circunstancias varias. No lo describe en su detalle, pero lo que sí reconoce el Señor, que había situaciones que la llegaron a cansar, la llegaban a agotar, a debilitar. Pero a pesar de todas esas contrariedades que tenía que pasar, permanecía fiel, guardando su palabra y no negando su nombre. Y surge la pregunta, querido hermano, ¿cómo estamos nosotros? Porque ante situaciones tan adversas que podamos tener, quizás enseguida estamos decayendo, pero esta no fue así. Se cuenta que la ciudad de Filadelfia ha sido inaugurada o colonizada, establecida en una llanura volcánica. Estaba sentada sobre un lugar donde habían muchos volcanes, a tal punto que se la conocían la ciudad propensa a los terremotos. De hecho, en el año 17 después de Cristo, se produjo un gran terremoto que destruyó Sardes y otras 10 ciudades. De hecho, creo que escuché por ahí en YouTube que le pedí al hermano Cristian que me compartieran que habían otras ciudades también que habían sido destruidas a causa de esto, ¿no? Y Filadelfia no quedaba, exento de esto. Y empezaban a trasladar sus casas alrededor, a las afueras, y los llamaban como locos a los que permanecían ahí en ese lugar, en esa llanura, que era muy fértil, muy bonita,
pero estaba propensa a constantes terremotos. Quizás esto también llegaba a agobiar a la iglesia allí, a los de Filadelfia. Vivir en temor, en inseguridad. Sus columnas de las casas probablemente se quebraban por los temblores, las paredes se agrietaban, no podían quizás hasta progresar porque económicamente o en su casa porque como ellos querían por esta situación. Les llegaba a casar, quizás sea esta una de las causas por las cuales estaban allí, o quizás era una iglesia pequeña y era grande el trabajo que tenían. Lo que haya sucedido en su vida, lo que el elogio del Señor es que ellas aprendieron a buscar sus fuerzas en el Señor. El apóstol Pablo, quien también había recibido de parte del Señor un aguijón en la carne, que probablemente haya sido alguna enfermedad, le pide 3 veces que le quite, y ahí en 2 Corintios capítulo 12, verso 8, 9, dice el Señor, me dice, quítame Señor esto que me duele y me interrumpe poder seguirte como quisiera. Y el Señor le dice, mira Pablo, yo sé que eso te incomoda, te hace doler, pero no pienso igual que tú. Tú crees que quitándote ese aguijón vas a seguir mejor, me vas a servir mejor, pero no es así. Yo te he dado este aguijón para que no te enaltezcas. Por lo tanto, esa debilidad, esa digamos, causa de esa situación, de enfermedad que he permitido quizás en ti, que te produce cierta debilidad. Te invito a que puedas aprender a bastarte de mi gracia, porque mi poder se perfecciona a través de personas débiles que aprenden a aferrarse en mi fortaleza. Y Pablo tuvo que aprender eso y no cuestionó, lo sobrellevó y eso le humilló, eso le bendijo para poder ser un gran siervo de Dios, ¿verdad? Y querido hermano, no hay victoria posible si no hay dependencia del Señor. Yo no sé qué cosa te puede estar cansando. Quizás la situación económica del país, quizás alguna enfermedad, quizás alguna situación difícil de injurias, de situaciones adversas. Isaías 40, recuerda lo que dice el Señor, hay quien da fuerza cansado. Los jóvenes se cansan, se fatigan y se cansan. Los fuertes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, recobran fuerzas, se levantan como águilas, corren y no se cansarán, caminan y no se fatigarán. Aprendamos, queridos hermanos, a fortalecernos en el Señor. Les confieso que muchas veces he querido tirar la toalla. Muchas veces pastorear una iglesia es muy difícil. Cuando no hay un cuerpo de ancianos, a veces las situaciones se hacen muy personales. Quiero tirar la toalla. Tirar la toalla significaría deserción. Tirar la toalla significaría rebeldía. Tirar la toalla significaría abandonar al Señor, el camino del Señor. Y el Señor te muestra y dice, yo sé que estás pasando por situaciones adversas, pero confía en mí. Cuando nuestra debilidad es puesta en los brazos del Señor, el Señor nos fortalece, el Señor nos defiende, el Señor nos encausa en su verdad. Esta iglesia de Filadelfia era una iglesia esforzada. Recibía ese cansancio por algunas razones, pero aprendió a ser esforzada. Esfuérzate y sé valiente. Pero la otra característica que continúa diciendo el verso 8, has guardado mi palabra, has guardado mi palabra. Es responsable
y obediente. No solo esforzada, sino responsable y obediente. Notarás más abajo que dice el verso 9, y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Probablemente yo creo que la iglesia de Filadelfia tuvo dos inconvenientes fuertes. Uno tiene que ver con esto que menciona aquí el verso 9, la sinagoga de Satanás, que eran los judíos, no eran creyentes. Eran personas que quizás habrían puesto sinagoga del Señor o sinagoga de Jehová, pero Dios le pone sinagoga de Satanás, porque mienten. Eran incrédulos, eran hostiles para con los cristianos. Ellos contradecían, mentían ante la verdad de lo que Cristo se reveló. Yo le dije que prestemos atención cómo el Señor se presentó en esta carta. Y una de las características que se presentó es el que tiene la llave de David. Y yo creo que está relacionado con esto. Porque hasta ese tiempo de Isaías 22, 750 años antes de Cristo, Isaías recibía la revelación de que un descendiente de David, que era el Mesías, el Señor Jesucristo, lo sabemos ahora por todo el canon completo de la Escritura, iba a inaugurar el reino milenial. Pero la Escritura continuó, el Señor revelando hasta completar todo el canon. Nosotros sabemos que la autoridad que el Señor tiene no solo es para inaugurar el reino milenial, sino el reino celestial y todo el reino a lo que pueda referirse. Ustedes recordarán allí en Colosenses 1:13 que el Señor dice que a los que confían en Él nos va a trasladar del reino, nos va a trasladar del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Él tiene poder. Él le dijo, a Pedro le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Y lo cumplió usando esas llaves del reino a través del Evangelio, ¿verdad? En el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y 3,000 personas se convirtieron, usando esa llave, como, repasando un poquito cómo se presentó el Señor como la autoridad. Y quizás la sinagoga de Satanás, estos judíos, pretendían ellos ser los únicos que iban a heredar el reino. Distorsionaban el mensaje, mentían y los calumniaban y quizás hostigaban contra los cristianos. Por eso el Señor se presenta: yo soy la verdad, yo soy el santo. Los mandamientos que ellos podían imponer no eran la santidad de lo que el Señor quería que se viva. Esas tres características, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, tenía que ver con lo que podía estar padeciendo la iglesia de Filadelfia, pero ella buscó guardar su palabra. La palabra guardar da la idea en el griego de atesorar, de custodiar, de amar. No se dejaron llevar por los argumentos de los judíos que no eran del Señor. Y en la otra forma que quizás ellos eran atacados era por los griegos. De hecho, la ciudad de Filadelfia había sido construida con un fin cultural, en donde se propagara la cultura, las costumbres, las creencias griegas. Tampoco se dejaron influenciar por las culturas griegas y sus argumentos, ni romanas, ni nada. Ellos atesoraron su palabra, ellos guardaron fielmente la palabra. Y queridos, en estos tiempos tan difíciles como los que vivimos, donde el humanismo, el materialismo, el liberalismo, el religiosismo, incluidos los protestantes, quizás procuran diluir o adulterar el mensaje de Dios con sus argumentos.
debemos imitar a la iglesia de Filadelfia, de sujetarnos, de aprender, de conocer su palabra y sujetarnos a la fiel palabra de Dios. Procura con diligencia, Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad?, presentarte ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Estás padeciendo hostilidad, oposición. Hay personas que atacan o contradicen o cuestionan la verdad. El mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia es: yo soy el santo, yo soy el verdadero, yo soy el que tiene la autoridad absoluta. Sígueme, confía en mí, aprende de mi palabra y sígueme. Pero no solo esto, si Dios dice: no has negado mi nombre. Y eso habla de algo valiente, algo fiel. No negar a Cristo significa estar firme ante la oposición, ante la persecución. No negar a Cristo significa aceptar lo que permite el Señor para mi vida. No negar a Cristo significa que Jesucristo se convierte en lo principal, en la prioridad por excelencia. ¿Verdad? Ahí, eso es lo que significa. Pablo escribe allí a Timoteo, en 2 Timoteo 3:12, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Quizás los hostiles incrédulos de la sinagoga de Satanás, la incredulidad de los colonos filadelfos o todos los turistas que podían pasar, habían hecho de que ellos no sucumbieran. Y a pesar que sus fuerzas debilitaban, ellos podían seguir adelante. Ok, entonces repasamos. Hemos visto las características, en primer lugar, las características del Señor Jesucristo, quien escribe, ¿verdad?, este mensaje a la iglesia de Filadelfia. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, hablándonos de su autoridad. En segundo lugar, hemos visto las características de la iglesia en Filadelfia. Y las primeras tres características tenían que ver, primero, esforzada, ¿no? Aunque tienes poca fuerza, eso no quería decir algo debilucha, sino que a pesar que habían cosas que le quitaban la fuerza, habían superado todos esos escollos, esas adversidades en el Señor. Superaron su propio cansancio, su propio desgaste en la fuerza del Señor. Esforzada, en primer lugar. En segundo lugar, responsable y obediente. Porque en medio de un mundo pagano, un mundo corrupto, un mundo en donde la religión, donde el judaísmo imponía, el griego, el socialismo, imponía distintos valores, distintas conductas con sus argumentos, ellos fueron responsables y obedientes en guardar su palabra. En tercer lugar, esta iglesia fue valiente y fiel porque dijo: y no has negado mi nombre. Ellos, a pesar de tantas oposiciones, no han negado su nombre. Habrán tenido peligros de cárcel, peligros quizás incluso de muerte misma, o de muchas otras cosas que hemos visto a través de la Escritura, en el libro de Hechos, en fin, cómo la iglesia era perseguida por los romanos, perseguida por el judío, ¿verdad? Sin embargo, ellos no han negado su nombre, al contrario, el Señor las ha elogiado. Vamos a dejar aquí, por razón del tiempo, las otras dos. Te dejo ese desafío para que lo puedas considerar tú. Y tiene que ver con el tercer punto, comunicados alentadores. Dentro de esos comunicados alentadores hay 4 que encuentro yo. Un encargo de honor, en la cual dice: he puesto delante de ti una puerta abierta. Sigue extendiendo el Evangelio. En segundo lugar, otro comunicado alentador es una exaltación de parte del Señor,
que los gentiles pueden anunciar el evangelio a los judíos, de eso se trata, ahí en el verso 9. Una exención, van a quedar eximidos de una prueba mundial que se refiere a la gran tribulación. Toda la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque tiene que ver con el cuarto punto comunicado especial de esa esperanza, y aquí yo vengo pronto. La iglesia espera el rapto, y esa es nuestra esperanza también. 4 comunicados especiales: encargo de honor, exaltación de parte del Señor, la exención de la gran tribulación y una esperanza, el rapto. Aquí vengo pronto. Y por último, el último punto da unos consejos y unas promesas. Consejo tiene que ver con retén lo que tienes y vence. Retén lo que tienes. ¿Qué tenía? Bueno, hemos visto esas virtudes de la iglesia de Filadelfia: esforzada, responsable, valiente, fiel, obediente. Retén lo que tienes. Y al vencedor le da ciertas promesas, y únicamente podemos vencer, somos más que vencedores en Cristo. Esos son los 2 consejos: retén lo que tiene y vence. Sigue dependiendo de Cristo. ¿Y cuáles son las promesas? Preciosas promesas. Corona, te daré la corona. Retén lo que tiene para que nadie arrebate tu corona. Pero también tiene que ver con: te haré columna en el templo. Todos los creyentes somos piedra viva, pero hay aquellos que pueden ser columnas en el templo. Es como cuando uno quiere ver algo bonito, un pago para ir al estadio y busca los mejores lugares más cercanos de la plataforma principal para ver todo detalle. Esos son lugares caros, privilegiados, y el Señor va a honrar en esos lugares haciéndole columna, ¿verdad?, a esas personas que han retenido las cualidades de esta iglesia de Filadelfia y han obtenido la victoria en Cristo Jesús. Le hará columna. Y sobre esa columna va a escribir el nombre de Dios, va a escribir el nombre de la ciudad nueva de Jerusalén que desciende del cielo de Dios, y va a escribir el nombre, un nombre nuevo que según Apocalipsis 19 no está conocido todavía. Ese honor que va a recibir el Señor Jesucristo de conocer y dar a conocer ese nombre nuevo, lo va a compartir con esos seres queridos que han podido vencer, ¿no? Y quiero terminar leyéndote el Salmo 16. Permíteme que lo busque para leer este salmo precioso. El verso 3 dice, el Salmo 16, verso 3: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Es toda mi complacencia. Me hace recordar ahí en Isaías 53, 11: veré el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. En realidad, en todo creyente Él se satisface, pero su complacencia preferida, no porque haga acepción de personas, sino por la labor, por el corazón dócil y obediente que han demostrado estos creyentes, va a estar su complacencia. Y lo va a premiar acercándolos a Él, teniéndolos más cerquita, y ellos van a poder contemplar y disfrutar del Señor mucho más. Que este sea también nuestro desafío, de seguir al Señor y de amarle con todo nuestro corazón. Te aprecio mucho, hermano, iglesia querida. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Toco a tu puerta, esperaré. Llamo tu nombre, en ti confiaré. Toco a tu puerta, esperaré. Llamo tu nombre, en ti
ti confiaré. Yo sé que abrirás y sé que responderás. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. En mi flaqueza eres mi fuerza. Oh Jesucristo, solo en ti confiaré. Yo sé que abrirás y sé que responderás. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Oh, en ti esperaré. En ti confiaré. En ti esperaré. En ti confiaré. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad.